Muy bien, chicos, bienvenidos a un capítulo más de Capital Trading. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y ese tema es el volumen. No sin más, quiero recordarles como siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver información sobre análisis postmercado, premercado, operativa diaria y formación teórica, y de igual manera que visiten nuestro sitio web y perfiles oficiales en Instagram, y si desean de manera personal a mi cuenta. No siendo más, entonces voy a disponer en este momento de lo que es esta gráfica para explicarles, pero antes quiero pedirles dos favores. El primero de ellos es que me disculpen si ven que tomo mano de mis apuntes, porque me pongo a hablar mucho rato y me desvío entonces hablando de un solo tema y no les doy el tema, entonces para yo llevar un orden y hago eso. Y el segundo favor es que en ocasiones hay ruidos de los vecinos, autos y eso, entonces me disculpo por eso. Y sin más, entonces vamos a iniciar. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es qué es el volumen. Antes de interpretar el volumen debemos de saber pues a qué nos estamos refiriendo. Entonces en el volumen nosotros nos referimos a esa información que tenemos en la parte inferior izquierda según la disposición de las gráficas que hemos dado en Capital Trading. Entonces hablemos de qué es el volumen. Entonces el volumen básicamente es o nos muestra algo muy importante, y ese algo tan importante que es, nos muestra el número de contratos. Todos ustedes ya saben qué es un contrato. Entonces el volumen nos muestra el número de contratos en qué, en determinado tiempo. Como ustedes ven acá, estas velas que hay acá, cada una de estas velas dura 5 minutos, y vemos entonces cómo hay un volumen que corresponde a todas y cada una de esas velas. Entonces nosotros vemos cómo el número de contratos se va a evaluar de acuerdo a una cantidad de tiempo, en este caso 5 minutos, o puede ser para cualquier otro tipo de gráfico. Entonces es la cantidad de contratos transados en determinado momento. Ahora, el volumen, tengamos en cuenta esto por favor, no, escúchese bien, no es el número de transacciones. Un contrato y una transacción es algo muy diferente a pesar de estar relacionados. Entonces el volumen no es el número de transacciones que hay en determinado momento, sino el número de contratos, y ahorita obviamente vamos a hablar de qué significa eso. Ahora, entonces, ¿dónde, si el volumen, es decir, este indicador nos representa el número de contratos, entonces ¿dónde nosotros podemos ver estas transacciones? Pues las transacciones las vemos, como hemos dicho, entonces en la gráfica de ticks, o en su defecto la vamos a ver en todas y cada una de las velas. Las velas no nos dan información del movimiento del precio dentro de esta vela, pero nos muestran en qué dirección se hicieron las transacciones, y entonces la vela sí nos representa la cantidad de transacciones o la dirección de las transacciones realizadas en determinado momento. Entonces, nota, recordatorio, las transacciones las vemos en las velas y las ticks, el volumen evidentemente lo vemos acá en esta parte inferior. Teniendo entonces en cuenta esos datos, tengamos en cuenta que este volumen y esas transacciones que ocurren aquí dentro de estas velas, entonces el volumen, aquí abajo entonces va a estar lo que es el volumen que ocurra en el lapso de tiempo de esta vela, y las transacciones que ocurran pueden estar a favor de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, puede estar a favor de la oferta, y dos, puede estar a favor de lo que es la demanda. Sabemos entonces que la oferta va a tener un efecto consecuente de bajar el precio, y sabemos que la demanda consecuentemente va a llevar a que el precio se dirija a niveles de cotización muchísimo más alto. Ahora,
una cosa muy relevante que no puede pasar por alto es la siguiente, y es que el volumen, escúchese bien, el volumen no es un indicador. El volumen no es un indicador, a pesar de encontrarse en la pestaña de indicadores de NinjaTrader y estar clasificado como una añadidura al gráfico para usar. El volumen no es un indicador. El volumen lo que sí es, como mencionaba yo al inicio, el volumen es un dato y hace parte de los 5 datos. Entonces el volumen hace parte de los 5 datos. Pues ¿de qué datos? Pues del mercado. La pregunta que nos debemos de hacer en este momento es ¿cuáles son entonces esos 5 datos? Si el quinto dato es el volumen, ¿cuáles son los otros 4 datos? Entonces los otros 4 datos son: el primero, voy a escribir acá todo de una vez, el primero de ellos es el precio de cierre. Obviamente en este momento estamos hablando de lo que es una vela, y también estamos hablando a su vez de lo que es una barra. Entonces, ¿qué vemos nosotros? El precio de cierre, el precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo. Una vez nosotros hemos puesto en evidencia estos 4 datos y sabemos que el quinto es el volumen del cual estamos hablando en el presente video y los posteriores videos, sabemos entonces que el volumen hace parte de lo que es la cosa más importante que hay en los mercados. ¿Y cuál es esa cosa más importante que hay en los mercados? Pues muy fácil: la acción del precio. La acción del precio es la cosa más importante en la que nosotros nos debemos fijar, y esa es la razón por la que nosotros no usamos indicadores en Capital Trading, y personalmente yo nunca recomiendo el uso de indicadores, o en su efecto la menor cantidad posible. Teniendo en cuenta entonces este panorama que hemos explicado de cuáles son los datos, vamos a empezar a analizar otras cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? 1. ¿Para qué nosotros queremos entonces leer el volumen? Es decir, yo veo el volumen, sé lo que significa, pero ¿para qué me sirve? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué me sirve a mí saber leer o interpretar el volumen? Entonces el volumen a mí me sirve porque, como hemos dicho, son los contratos, y los profesionales tienen mucho capital. Y los profesionales entonces, cuando introduzcan su capital al mercado, este se va a ver reflejado en el número de contratos que estos están transando. Entonces, si nosotros vemos un volumen así como el que yo acabo de subrayar en este momento, voy a poner un ejemplo más. Acá está perfecto. Entonces, si nosotros vemos lo que es un volumen que sea superior a pues los anteriores, en general va a ser un volumen que sea más grande que los 3 anteriores. Entonces yo veo esto, uno pequeño, 2, 3, 4, y veo un volumen así de grande como es este volumen que acabo de marcar acá. Entonces a mí me interesa saber si el interés de esta persona, el interés de estos contratos, de estas transacciones y este movimiento va a ser para que el precio siga subiendo, o va a ser para que el precio termine por caer. Entonces esa es la importancia que nosotros le vamos a dar al volumen. Vamos a leer el volumen, vamos a leer la actividad institucional, porque el volumen nos ayuda a seguir la huella de quién, del institucional, o en su efecto del dinero profesional, también conocidas como lo que son las manos fuertes. Teniendo entonces eso presente, vamos a hablar de otras cosas que corresponde a la identificación, digamos,
correcta de los volúmenes y evaluar algunos aspectos que nos pueden llevar a nosotros a tener algunos errores al momento de la gráfica, ya sea cuando el precio hace apertura o lo que sea. Entonces voy a ampliar en este momento esta gráfica que tengo acá. Hasta el momento entonces esta es la información que yo tengo de esta gráfica, y lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Este indicador que me separa la sesión asiática y europea, y en su efecto la sesión americana, esta es la americana, esta es la europea y esta de acá es la asiática. Una vez identificamos esto, sabemos lo siguiente, y es que los volúmenes cuando el mercado abre o cierra pueden tener unos volúmenes exagerados que no necesariamente representan actividad institucional. Antes de proseguir con este aspecto, quiero mencionarles que si ustedes no tienen este indicador de que separa las sesiones, simplemente se fijan acá en la parte inferior la hora. El mercado en hora de invierno va a cerrar a las 16 y en tiempo de verano a las 15, y entonces en su efecto va a abrir en verano a las 8:30 hora Colombia y va a cerrar va a abrir a las 9:30 hora de Colombia en el caso de invierno. Entonces deben de estar muy atentos con lo que es el cambio de horario. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miremos cómo este volumen de cierre y este volumen de apertura son muy superiores a los volúmenes anteriores. Entonces la pregunta es, ¿será esto que hay acá y esto que hay aquí será volumen institucional? Entonces los volúmenes institucionales nunca los vamos a interpretar cuando estemos en la apertura o cierre de lo que es el mercado. Siempre vamos a fijar en los volúmenes que se dan en medio de toda esta sección. Entonces vemos acá, este sí es actividad, este también, este también, este también y este también. Esos que acabo de marcar sí son actividad importante que debemos tener en cuenta, ya sea hacia el alza o la baja, pero los volúmenes iniciales que marqué con este color no son actividad institucional. Ahora, ¿por qué no son actividad institucional? Pues muy sencillo. Por ejemplo, lo que es este volumen no es actividad institucional por lo siguiente. La primera razón es que es porque a la misma vez que está cerrando lo que es este mercado de la sesión americana, está abriendo lo que es la sesión asiática. Entonces se junta el volumen de la sesión asiática con el volumen que viene de la sesión americana. Y la segunda razón es que los operadores de este mercado suelen dejar operaciones abiertas, entonces operaciones que están abiertas durante este periodo, y por eso aumenta eso. Y la tercera razón y última es que la liquidez de la sesión asiática y europea es mucho menor. La liquidez, el volumen de movimiento, el número de transacciones y la participación en la sesión asiática es mucho menor, y en la europea también es mucho menor en comparación con el volumen de transacciones o de contratos que se ejecutan en lo que es el mercado americano. Esto lleva a que una pequeña inyección de capital o volumen de contratos ligeramente superior al promedio de lo que es el volumen normal en esta sesión nos muestra a nosotros un aumento exagerado en lo que es esta sesión. Entonces tengamos en cuenta entonces que esos volúmenes, como decíamos, los vamos a ver de relevante importancia cuando nosotros lo veamos en estas partes de la mitad de la sesión, es decir, en todo este rango que dibujaba acá, menos en esta parte gris. Luego vamos a ver cómo utilizar los volúmenes que hay en la parte gris, que sería el de los premercados. Pero entonces, como premisa importante,
escúchame bien, nunca vamos a utilizar los volúmenes de apertura y de cierre como volúmenes de manipulación institucional o de actividad institucional, es decir, el volumen de las 8:30 y el de las 3 no se utiliza como indicador de actividad institucional. Teniendo entonces esa premisa tan importante, se me olvidó mencionar algo, y es que a estos volúmenes altos que hemos visto acá al inicio de la sesión, algunas personas suelen denominarle volúmenes Goliath. ¿Por qué volúmenes Goliath? Pues porque son muy grandes y simplemente representan entonces ese inicio de lo que es la sesión, o en su defecto acá lo que es el cierre. Ahora entonces recordemos que esto que hay acá puede ser debido a las tres cosas que mencioné, la apertura, dejar operaciones abiertas, que se junte la sesión americana con la europea, y bueno, y todo esto. Y muy importante, y lo recuerdo de nuevo, es para ustedes identificar estos volúmenes de apertura o cierre, tienen que tener este indicador. Pues obviamente si lo tienen sería genial para que lo separen así, configurarlo, o en su defecto fijarse en la hora que esté en ese momento. Pero lo que sí es relevante es que sepan en qué momento del mercado nosotros estamos. Entonces tengan en cuenta que desde noviembre hasta lo que es la tercera semana de enero estamos nosotros en lo que es invierno, y estamos alineados, por ejemplo en Colombia, con la hora de Nueva York. Pero a partir de lo que es el mes de lo que es enero, entonces nosotros vamos a operar en horarios que son de verano. El horario de verano entonces normalmente es de todo este mes de enero en adelante hasta mediados o principios de noviembre, y entonces la apertura es 8:30, el cierre es 3 p.m, mientras que acá la apertura es las 9:30 y se corre más, entonces sería las 4 p.m. Esto es importante porque podemos llegar a caer en errores de la interpretación del volumen. Entonces recuerden esto, tienen que estar consultando los cambios de horario en la Chicago Mercantile Exchange. Si ustedes solamente es que visiten algunas páginas importantes como Investen y otros, y pueden estar al tanto de cuándo exactamente se cambia de horario, o cuando su país se alinea con lo que es con lo que es el horario americano, y en su efecto la apertura. Entonces no olviden esto para interpretar correctamente la información del volumen y en su efecto la hora. Ahora vamos a hablar entonces de otro concepto, que es cómo nosotros teóricamente podemos caer en errores ante la interpretación del volumen. Y vamos a hablar de una premisa que jamás, escúchame bien acá, quiero que me mires a la cámara, y es la siguiente: en el volumen no importa el color no importa. ¿Por qué no importa? Pues ya lo vamos a ver. Un color rojo no significa que todo sea de oferta, y un color verde no significa que todo sea de la demanda, a pesar de tener un color verde, porque simplemente son ayudas visuales. Vamos a ver ese aspecto con una herramienta gráfica. Entonces voy a minimizar esto y voy a explicarlo acá. Supongamos entonces la siguiente información. Permítanme seleccionar esta herramienta. Supongamos lo siguiente. Entonces yo tengo lo que es el mercado movilizándose en una dirección alcista, supongamos, y en la parte inferior pues obviamente voy a ver lo que es el volumen. Voy a permitirme acá dibujar unos cuantos, perdónenme si está un poco torcido, pero es para ejemplificarlo lo más real posible y lo más claro posible.
Entonces veamos lo siguiente. Supongamos que alguien ve que este volumen en este momento fue de color rojo. Permítame, selecciono una pluma un poco más delgada. Supongamos entonces que este volumen fue de color rojo. Entonces, si el precio en este momento viene aquí, el precio viene subiendo y aquí se me presenta ese volumen rojo, pues todo el mundo lo que va a pensar es que el mercado puede hacer esto, que va a caer a partir de este momento. ¿Qué pasaría entonces si el mercado, en vez de caer a partir de ese momento con ese volumen rojo que todos interpretaron como un volumen de oferta, si el mercado en vez de eso lo que hace es seguir subiendo y subiendo así como lo ha hecho acá? Y de manera inversa, entonces, ¿qué pasaría si nosotros vemos lo siguiente? Si vemos que este volumen de acá es verde, entonces supongamos que este volumen es verde y las personas entonces en este punto pensarían lo siguiente, que el mercado a partir de este punto lo que va a hacer es subir y subir y subir y subir y nunca va a caer. Entonces permítame, yo borro esta partecita para poder que el ejemplo se me acomode lo más pronto posible a lo que yo quiero decir. Entonces, supongamos que ese volumen verde apareció en este momento, entonces la gente lo que ya pensaría con un volumen que es verde es que el precio va a seguir hacia arriba, y este rojo pensó que el volumen iba a seguir, que el precio, perdón, el mercado iba a caer. Entonces se están guiando por una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Se están guiando por el color, más no se están guiando por lo que es la acción del precio y los efectos que ese, o lo que me refleja eso, ya sea oferta o demanda, y la intención consecuente que tenga este tipo de volúmenes de contrato transado en el momento. Una vez dicho eso, entonces vamos a ver por qué es que sucede esto que estamos hablando acá de la mala interpretación en el volumen. Entonces miremos esto. Supongamos que yo en este momento, tengan en cuenta que lo que estamos hablando acá es volumen verde, y que la gente pensaba que el volumen que el precio, perdón, iba a seguir subiendo, pero en realidad lo que hizo fue bajar. Y en este ejemplo, que el volumen fue rojo, lo que la gente pensaba que iba a hacer era bajar, pero el precio iba a hacer esto, pero el precio lo que hizo fue subir. No olvidemos por favor esa premisa para lo siguiente. Entonces, supongamos que aquí esto tuvo un volumen de 10.000 contratos. Esto tuvo un volumen de 10.000 contratos. Esos 10.000 contratos, NinjaTrader, el indicador como tal, como está clasificado, tiene que ponerle algún color a eso. Es decir, ¿será que le pongo rojo, le pongo verde? ¿Cómo voy a definir yo cómo el algoritmo o el software de lo que es el indicador de volumen hace para fijar el color? Entonces se fija el color se establece por una característica, y es una diferencia de más 1. ¿Qué quiere decir una diferencia de más 1? Pues muy fácil. Si aquí hubieron 10.000 contratos, supongamos que hubieron en este caso 4.999 ventas, o en su defecto pues oferta, y hubieron 5.001 compras. Como ustedes ven, hay una diferencia de tan solo una, y esta una fue la que le dio a esto el color verde, y entonces esto pudo haber llevado a una interpretación errónea de que lo que el precio y el mercado iba a hacer en este momento, después de haber visto este volumen verde, pensando que todos eran de lo que es una compra, que el mercado iba a seguir subiendo y subiendo y subiendo infinitamente, pero lo que el mercado hizo fue
bajar a partir de este momento, porque apareció luego más impulso de lo que es la venta, en este caso pues la oferta. Teniendo entonces eso presente, esa es la interpretación y la manera como se define el volumen, y esa es la razón por la que pudo haber entonces el mercado caído y tú simplemente por ver un volumen verde pensaste que iba a subir y tomaste operaciones de compra. Entonces ahí está el primer error que tenemos en la interpretación de lo que es el volumen. Ahora entonces vamos a pasar a ejemplificar este volumen, que supongamos que fue entonces en este caso como rojo, como rosado. El caso es que me represente a mí lo que es movimiento opuesto. Entonces veamos qué pasó. Obviamente va a pasar lo mismo. Supongamos que aquí hubieron entonces 5.000 contratos. De esos 5.000 contratos, entonces 2.501 fueron de qué? De venta. Y los 2.499 restantes fueron de compra. Entonces las personas están diciendo acá que cuando ven este volumen, o algunos pues novatos, cuando ven el volumen así de esta manera, piensan que el mercado entonces a partir de este momento, al ver este volumen rojo, el mercado lo que va a hacer es caer y caer y caer y caer, y lo que terminó haciendo el mercado fue subir y subir y subir y subir, y la persona sale estopeada en este caso porque tomó operaciones en corto y el volumen mire para dónde iba. Entonces esa es la importancia de la interpretación correcta y saber cuál es el origen de lo que es este indicador que nosotros teníamos en la parte inferior izquierda. Teniendo entonces esa premisa tan importante de presente, nunca olvidarla para el momento de interpretar eso. Ahora la pregunta de todos probablemente es: ¿cómo yo sé acá? ¿Cómo yo sé que estos 4.999 son de venta y estos de compras? ¿Cómo yo sé que estos 10.000, cuál es la división? ¿Cómo sé si son 6.000 o si son 4.000 o si son, no sé? Y la respuesta es: en este indicador de volumen, que ya dijimos que no es un indicador, pero para conservar el lenguaje en el que todos nos entendemos vamos a denominarle indicador, pero no es un indicador, recuerden que es un dato. La respuesta es que no se puede saber, escuchen muy bien, no se puede saber, y lo pongo acá en muchas X para que se den cuenta de lo que estoy haciendo, y es que no se puede saber cuántos de estos 10.000 son compradores o vendedores. Entonces la pregunta que se van a hacer de nuevo es: entonces ¿cómo diablos los voy a interpretar? Entonces la pregunta es, o más bien la respuesta es, que yo lo que debo hacer es fijarme en la acción posterior del precio. Si yo veo entonces que este volumen me apareció en este momento y me apareció aquí en este pico, pero el mercado lo que hace es que es rechazado e intenta bajar, entonces yo ya empiezo a pensar en corto. Pero si yo veo que este volumen fue en este punto, pero el mercado sube, se apoya en él y sigue subiendo, entonces este volumen evidentemente entonces era de qué, de demanda. Pero si fue en la dirección contraria, pues evidentemente entonces era de venta, y a lo largo de lo que iba movilizándose se fue añadiendo más oferta en estos puntos, más oferta y más oferta, y esta demanda fue disminuyendo y esta oferta fue aumentando hasta el punto de que, pues muy fácil, hasta el punto de bajar el mercado en la dirección que les interesaba en aquel momento. Entonces, de manera muy didáctica vamos acá a ejemplificar lo siguiente, y es que el volumen, voy a poner de nuevo la gráfica que teníamos acá, esta, por favor. Entonces evaluemos lo siguiente: ¿qué es esto? El volumen solamente es esto, digo, el color. El volumen ya sabemos qué es, pero el color del volumen, ¿para qué me sirve a mí el color del volumen? Y por qué muchas personas creen que si es rojo va a bajar y que si es verde va a subir. Entonces
Ya sabemos que es contratos, pero ¿para qué me sirve? Básicamente el color, este color, es una ayuda visual. ¿Cómo así que una ayuda visual? Pues muy sencillo. Vemos cómo esta vela que hay acá roja se corresponde con lo que es este volumen que yo tengo aquí rojo. Entonces, ¿para qué yo quiero tener esto aquí de colores? ¿Para qué me sirve a mí saber si es rojo o verde? Para yo dirigirme entonces a lo que es la vela roja o verde y saber si subió, si bajó o qué efecto tuvo, como por ejemplo acá en este caso, este es el volumen que le corresponde a esta. Entonces simplemente es una ayuda visual para yo ubicarme rápido en el gráfico y entonces interpretarlo. Pero entonces ustedes podrán notar que hay muchas personas que lo que hacen es que tienen el volumen de la siguiente manera, y es que para no entrar en confusiones, digamos que todos los volúmenes de algunas personas que tienen el volumen solo de un color, así, todo de un color, y también todas las velas de un color, no importa si suben o si bajan, todas las velas están de un mismo color. ¿Y la razón cuál es? Muy sencillo, porque el color no importa, el color no importa. Lo que sí importa es la acción del precio que este volumen o que estas barras me conllevan en el mercado, es decir, si el mercado sigue subiendo, sigue bajando, si está lateral. Yo debo leer la acción del precio así como está acá, no simplemente ver si es rojo entonces va a bajar eso, es simplemente, en ocasiones parece como si fuera adivinar, pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente ahí, que el color solamente sea una ayuda visual para nosotros poder interpretar eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo lo tengo acá de este color y por qué no lo tengo todo en un solo color y por qué tengo esto de los dos colores? Pues muy sencillo, porque mi ojo ya se acostumbró a utilizar entonces los colores. Entonces yo rápidamente, si veo esto rojo, yo sé que corresponde a esta roja, si veo esta verde, sé que corresponde a esta, y esta así. Pero cuando todo está de un solo color, yo debo entonces adaptar el ojo un poquito. Yo sé que suena un poco confuso, pero entonces acabo de hacer el ejemplo en vivo para que observemos cómo nosotros observemos cómo se hace. Entonces miremos acá que esta parte, el volumen, yo lo puedo poner de color, supongamos así, y el otro volumen lo voy a poner también de igual manera en otro color que no sea el rojo que está ahí, y nosotros entonces vamos a ver cómo el volumen no importa. Ven ustedes acá como el volumen, yo solamente lo que voy a utilizar luego es la información que me transmita ese volumen. Entonces, ¿por qué utilizamos el color? ¿Por qué lo tenía con color? Porque miren que si yo quiero ver esto que hay acá, este volumen alto que fue de 40.000 contratos, yo al momento de tratar de verlo en la gráfica me toca irme así con una rayita y tengo que ir a buscar entonces a qué volumen corresponde, mientras que si lo tengo con un color me va a servir de qué, ayuda visual. Entonces tenemos eso presente, solo es una ayuda visual, pero lo ideal sería utilizarlo entonces de un solo color, y esto también si prefieren y gustan, para no entrar en confusiones acerca de la dirección del mercado y de lo que significa dejarse llevar por el impulso de esto. Miren esto, el ejemplo de lo que les hablo. Miren esta vela aquí roja y este volumen que le corresponde, que sería este volumen que aquí fue rojo. Miren, este es el volumen. Entonces la gente estaba pensando que acá esto es lo que hace el mercado, y la respuesta a lo que iba a suceder o sucedió, ¿cuál fue? Que el mercado cambió de dirección. ¿Hacia dónde? Pues hacia arriba. Entonces ven ustedes acá ejemplificado en vivo la utilidad de interpretar y saber qué significa adecuadamente
el volumen. Teniendo entonces esta información presente, como ven acá tengo los apuntes para nunca despistarme, así que si me desconcentro un momento es porque estaba echando un ojo a los apuntes de saber de los temas importantes que debo mencionarles. Entonces hasta acá ha llegado lo que es nuestra lección de volumen, y en el video siguiente vamos a ver de cómo marcarlos, cómo utilizarlos, cómo interpretarlos, qué significan y todo lo demás para fortalecer nuestra operativa. Sin mucho más que decir, entonces nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales. Chao, chao.